pantalla de Canalé y vamos a recibir ahora a Pedro Gaite. Él es economista para analizar lo que está pasando con el riesgo país porque perforó los 1.300 puntos. También cuáles son los efectos del blanqueo y qué se puede esperar en el ámbito económico. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por recibirnos. Bueno, contanos hoy cómo estuvieron los mercados y esta baja del riesgo país. Bueno, creo que lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, el último mes, podríamos decir, esta caída del riesgo país, caída también de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los financieros, el aumento de precio de los bonos argentinos, de las acciones, etcétera. Este veranito cambiario y financiero, podríamos decir, está muy asociado a lo que está pasando con el blanqueo. Esta entrada de dólares eh, que es algo positivo, porque obviamente que entren dólares, aumenten los depósitos en dólares es positivo. Eso todavía no se está reflejando de todas maneras en las reservas del Banco Central. Yo creo que es esperable que en las próximas semanas, sobre todo, aumenten los encajes de los depósitos. Por ahora, esos dólares que están entrando, los bancos los están manteniendo en efectivo y todavía eso no se refleja entonces en las reservas brutas del Banco Central, pero en las próximas semanas debería impactar. Pero me parece que acá lo que hay que distinguir es la foto de esta mejora en las variables financieras Sí. y que en las próximas semanas podría impactar en reservas con las condiciones más estructurales, podríamos decir, del sector externo, que creo que tienen un panorama de mínima desafiante, diría. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que las reservas siguen siendo muy escasas, sobre todo las reservas netas, ya no solo para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, que son más de 16.000 millones de dólares, sino para sostener la dinámica normal del funcionamiento de la economía, sobre todo el pago de importaciones que en los últimos meses viene aumentando mucho, no tanto por un aumento de las importaciones en sí, sino porque a partir del cambio en el régimen de pago de importaciones se están pagando incluso más importaciones de las que se están efectivamente realizando, algo que es muy contrario a lo que pasó a principio de año, que era al revés, se estaba Ujú. postergando ese pago de importaciones, y con la apreciación del tipo de cambio real que genera este crawling peg del 2% que no se mueve, más el blend exportador, que es básicamente que el 20% de las exportaciones se liquidan en el mercado de dólar financiero, algo que también explica por qué cayó la brecha y por qué se sostienen valores relativamente bajos, pero todo ese combo que ayuda a mejorar la foto hoy porque baja la brecha cambiaria, etcétera, en el mediano plazo y me animaría a decir en los próximos meses incluso, creo que va a tensar mucho el frente externo. Es decir, una vez que pase esta entrada de dólares por el blanqueo, me parece que las condiciones del sector externo a partir de la apreciación del tipo de cambio real, los vencimientos de deuda que hay el año que viene, el blend que hace que el 20% de las exportaciones se liquiden en el mercado financiero, Ujú. hacen que los dólares sigan faltando. Y eso, en definitiva, es lo que miran los acreedores. Entonces, mi temor es que una vez que pase esta primera etapa del blanqueo y estos dólares dejen de entrar, vuelva a haber tensiones en la brecha cambiaria, en el riesgo país. Y creo que también esta modificación del DNU que realizó el gobierno en las últimas semanas, que apunta a modificar las condiciones para reperfilar la deuda externa, la deuda en dólares, es un poco una señal de que el gobierno está viendo que en definitiva no tiene los dólares para pagar todos los vencimientos de deuda el año que viene y que muy probablemente se tenga que reestructurar. Ujú. Ahora, Pedro, ¿cómo estás viendo la confianza en este blanqueo? Según algunos datos, creo que en la primera etapa ya ingresaron 12.000 millones de dólares. Sin embargo, no alcanza, como bien dijiste, ¿no? Para sumar esto a las reservas que el gobierno necesita. ¿Cómo estás viendo también por parte de los inversores esta confianza? Sí, lo más positivo es eso, es la entrada de dólares que, a diferencia del blanqueo anterior que había realizado el gobierno de Cambiemos allá por 2016, lo que se está viendo es que se está blanqueando y está ingresando al Ujú. país esos dólares, lo cual es muy positivo. Creo que responde a que cuando los dólares entran al país, ya si quedan depositados en los bancos o si se invierten en algún activo financiero,
argentino, no pagan la multa, que en un principio es del 5%, después va aumentando en las siguientes etapas, pero ese esquema de incentivos a priori creo que está funcionando, porque lo que se está viendo es que los dólares blanqueados están entrando al sistema financiero, lo cual es bueno. Sí. Ahora, es insuficiente, diría yo. Mejora la foto, obviamente es mejor que suceda a que no suceda, pero de nuevo, las condiciones estructurales y la entrada genuina de dólares que debería ser, sobre todo por el lado de las exportaciones o por el lado de la inversión extranjera, que también creo que es una gran apuesta del gobierno, ¿no? Es, por un lado, en el corto plazo, el blanqueo. Por otro lado, la inversión extranjera de la mano también del RIGI Ujú. y, en tercer término, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que tanto por el lado de las inversiones como el lado del Fondo Monetario, ahí el panorama no es tan provisorio, porque lo que se ve es que la inversión extranjera no está llegando y aún si se empiezan a materializar esas inversiones que en algún momento sería esperable que lleguen, por la forma en la que está reglamentado el RIGI, pueden entrar por el mercado financiero. Entonces eso tampoco te garantiza que los dólares que entren por inversión extranjera impacten en reservas, en todo caso contribuirían a seguir reduciendo la brecha cambiaria, pero acá la cuestión es que el Banco Central acumule reservas para que el gobierno pueda hacer frente a los vencimientos de deuda del año próximo y normalizar el funcionamiento del mercado cambiario, teniendo en cuenta que también está en agenda en algún momento salir del cepo, por lo menos en lo que tiene que ver con las operaciones más ligadas a la cuenta corriente, pero de nuevo, ahí las inversiones no están llegando. Me permito dudar cuánto puede eso cambiar en el futuro más cercano, y con el fondo me parece que ya está bastante claro que el fondo no va a hacer desembolsos que estén por fuera de lo que ya estaba pautado. Quedan dos desembolsos menores que corresponde a la novena y décima revisión del acuerdo, pero me parece que ese sueño que tenía el gobierno de que entren 10.000, 15.000 millones de dólares del fondo en el marco de un nuevo acuerdo, hoy eso está muy verde. Sí, ahora, bueno, nombraste esas inversiones que todavía no están llegando. ¿Están mirando también esas inversiones, el cepo, que no se levanta todavía? Y puede tener que ver, por lo menos el cepo más ligado de nuevo, a las operaciones de cuenta corriente, que tienen que Ujú. ver con que una empresa que quiere importar pueda ir al Banco Central y que el Banco Central le dé esos dólares. Una empresa que quiere remitir utilidades al exterior puede hacerlo. Eventualmente una empresa que tomó deuda en moneda extranjera y tiene que hacer frente a los pagos de esa deuda pueda ir y pedirle esos dólares al Banco Central. Entonces, ese tipo de regulaciones que tiene el mercado cambiario, creo que sería conveniente que en la medida de lo posible se vayan flexibilizando. Creo que el gobierno lo está haciendo a medida que puede. Ahora, el cepo más ligado al ahorro, lo que se llama la formación de activos externos, que es básicamente Sí. que todo el que quiera pueda ir y comprar dólares al Banco Central para ahorrar, creo que ese cepo va a ser muy difícil que se levante en el futuro cercano, porque no están los dólares, porque los argentinos ahorramos en dólares. Los años en los que no hubo ningún tipo de restricción a la compra de dólares, la formación de activos externos fue en promedio 19.000 millones de dólares. Hoy las Ujú. reservas brutas del Banco Central están en torno a los 28.000 millones de dólares. O sea, yo creo que si se levanta el cepo para ahorro, el riesgo de tener una corrida cambiaria es muy grande, y espero que no lo haga. Yo festejo este pragmatismo o esta precaución que está mostrando el gobierno en el levantamiento de los controles cambiarios, teniendo en cuenta que en algún momento habían dicho que eso lo iba a levantar el primer día de gobierno, y creo que después se está mostrando más pragmatismo y que se aprendió una lección, que levantar todos los controles tiene un riesgo muy grande. Dicho eso, sí, creo que de nuevo los controles y la restricción a la compra de dólares, más ligados a el pago de importaciones, eventualmente la remisión de utilidades, el pago de deuda de privados, etcétera, eso sí es conveniente que a medida que aparezcan los dólares se vaya normalizando, y eso eventualmente incentivaría el ingreso de inversión extranjera, que de todas maneras por el RIGI tiene libre acceso al mercado cambiario. O sea, las inversiones que entren en el marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones ni siquiera van a tener la obligación de liquidar exportaciones al cabo de 3 años, van a tener libre acceso para remitir utilidades y demás, pero bueno, eso evidentemente no está siendo suficiente
para que entren las inversiones en la escala que por lo menos pretende el gobierno. Pedro, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo una posible renegociación de los intereses de la deuda que tiene Argentina? ¿Lo puede llegar a hacer? Y es que es esto que estaba mencionando. La realidad es que hoy por hoy no se ve que el gobierno pueda pagar esos Mm, dólares. Por lo menos todos los dólares que tiene que pagar el año próximo. Ya el pago de intereses y de capital de enero, que alcanzan unos 5.000 millones de dólares, el gobierno anunció que ya había depositado parte de eso, que estaba negociando un repo para pagar el resto y demás, y puede hacer algunos artilugios financieros para cumplir con los vencimientos por lo menos en la primera mitad del año, pero después en julio hay otro pago de capital de intereses muy fuerte con privados de otros 5 mil claro. millones de dólares. Y ahí, de nuevo, si no entraron estas inversiones, si no se llegó a un nuevo acuerdo con el fondo, el blanqueo ya va a haber terminado. Si se sigue sosteniendo la política cambiaria de atraso y del blend exportador que te quita ese 20% de exportaciones, con el pago de importaciones Ujú. ya normalizado, es decir, con todo ese combo, la realidad es que no veo cómo va a poder hacer frente el gobierno a esos vencimientos, y creo que a eso apunta un poco, de nuevo, la modificación de este decreto que permite reestructurar o renegociar la deuda sin Claro. mejorar dos de tres condiciones que son básicamente el plazo en el que se paga, los intereses y el capital. Entonces yo creo Mm. que el escenario base es que el gobierno haga algún tipo de reestructuración voluntaria, probablemente mejorando los plazos, o sea, pateando para adelante el pago de esa deuda, pero seguramente con una tasa de interés más alta y sin quita de capital. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaba dialogando con nosotros Pedro Gaite.